Cuando abrí esa puerta de la habitación del hotel y vi lo que había adentro, supe que mi vida perfecta había sido una mentira desde el primer día. Pero déjame contarte desde el principio cómo una niña pobre de 19 años llegó a casarse con el hombre más rico de la ciudad y por qué tuve que huir corriendo en mi vestido de novia. Hola, mis queridos, soy la abuela Joanna y lo que voy a contarles hoy es algo que nunca le dije a nadie, ni siquiera a mis hijos, pero ya es hora de que conozcan la verdad. Yo tenía 19 años y vivía en una pequeña ciudad cerca de Bogotá con mis padres. Papá trabajaba en una fábrica textil. Mamá cuidaba de nosotros 5 hermanos. Éramos pobres, muy pobres, pero teníamos amor, y para mí eso era suficiente. Hasta que conocí a Ricardo Montenegro. Ricardo tenía 35 años y era el hombre más rico de toda la región, dueño de 3 haciendas cafeteras, 2 fábricas y una flota de camiones que llevaban café hasta la capital. Cuando llegaba al pueblo en su Mercedes-Benz negro, todas las ventanas se abrían para verlo pasar. Las muchachas suspiraban y las madres calculaban las posibilidades de que sus hijas llamaran su atención. Yo nunca pensé que podría ser una de esas afortunadas. Todo comenzó un domingo después de misa. Llevaba mi único vestido bueno, uno azul que mamá me había hecho con tela que sobró de la fábrica. Estaba ayudando a la señora Carmen a cargar las canastas del mercado cuando se me cayó una naranja. Rodó directo hacia los pies de un hombre elegante que esperaba junto a una camioneta. «Permíteme, señorita», dijo con una voz grave y educada que me hizo levantar la vista. Era él, Ricardo Montenegro en persona, con su traje gris impecable, su cabello negro peinado hacia atrás y esos ojos verdes que todas las mujeres comentaban. Me devolvió la naranja con una sonrisa que me derritió el corazón en ese mismo instante. «Gracias, señor», murmuré, sintiendo que mis mejillas se ponían rojas como tomates. «Ricardo», me dijo, «¿y tú eres...?» «Joanna, señor... digo, Ricardo». Se rió con una risa que sonaba como música. «¿Vives aquí en el pueblo, Joanna?» Le dije que sí, que vivía con mis padres en la casa amarilla cerca de la iglesia. Él asintió como si estuviera memorizando cada palabra que yo decía. «Espero verte pronto otra vez», me dijo, y se fue. Esa noche no pude dormir. Mis hermanas se burlaron de mí porque no paraba de sonreír, pero yo no podía evitarlo. El hombre más importante de la ciudad había hablado conmigo. A mí, Joanna la pobretona. Al día siguiente, mientras ayudaba a mamá con la ropa en el río, llegó un niño corriendo. «Joanna, Joanna, hay un señor elegante preguntando por ti en tu casa». Mi corazón casi se sale del pecho. Corrí a casa con el vestido mojado y el cabello revuelto, y ahí estaba él, hablando con papá en la sala. Papá se veía nervioso, jugando con su sombrero entre las manos. «Ahí está mi niña», dijo papá cuando me vio llegar. Ricardo se puso de pie y me sonrió. «Joanna, vine a preguntarte si te gustaría acompañarme a almorzar mañana». Mis padres se miraron como si hubieran visto un fantasma. Una invitación de Ricardo Montenegro era como recibir una visita del presidente de la República. «Si sus padres están de acuerdo, por supuesto», agregó él, siempre tan educado. Papá no sabía qué decir. Mamá se limpiaba las manos en el delantal una y otra vez. Finalmente, papá asintió. «Sería un honor, don Ricardo». Y así comenzó lo que pensé que era el cuento de hadas más hermoso del mundo. Ricardo llegó el día siguiente en su Mercedes, vestido con un traje beige que le quedaba perfecto. Me llevó al mejor restaurante de la ciudad, uno donde yo nunca había puesto un pie. Los meseros lo trataban como a un rey y, por extensión, a mí como a una reina. «Cuéntame de ti, Joanna», me dijo mientras cortaba su carne con movimientos elegantes.
Le conté de mis hermanos, de cómo ayudaba a mamá con las costuras para ganar unos pesos extra, de mis sueños de algún día ser maestra. Él escuchaba con atención, asintiendo y haciendo preguntas que me hacían sentir importante. «Eres muy especial», me dijo al final del almuerzo. «Diferente a todas las mujeres que he conocido». Mis mejillas ardieron de felicidad. Después de eso, Ricardo comenzó a visitarme 3 veces por semana. Siempre llegaba con flores para mamá, cigarros para papá y dulces para mis hermanos. Era el caballero perfecto, el príncipe azul que toda niña sueña con conocer. Me llevaba a pasear por sus haciendas, me mostraba sus cafetales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Me hablaba de sus planes, de cómo quería expandir sus negocios, de la casa grande que estaba construyendo en la loma más alta de la ciudad. «Algún día», me decía, «todo esto podría ser nuestro». Nuestro. Esa palabra me daba vuelta la cabeza como si fuera un remolino. Al mes de conocernos, me pidió que fuera su novia oficialmente. Lo hizo de la manera más romántica que pueden imaginar. Me llevó a la laguna que había detrás de su hacienda principal, donde había preparado un picnic con manteles blancos, copas de cristal y una botella de champán que había mandado a traer desde Bogotá. «Joana», me dijo tomando mis manos entre las suyas, «quiero que seas mi novia. Quiero cuidarte, protegerte, darte todo lo que tu corazón desee». ¿Cómo podía una niña de 19 años decir que no a semejante declaración? «Sí», le dije, y él me besó por primera vez bajo la luz de la luna que se reflejaba en el agua. Los siguientes 6 meses fueron los más hermosos de mi vida. Ricardo me colmaba de regalos, vestidos elegantes, zapatos de cuero, perfumes importados que hacían que todas las mujeres del pueblo me miraran con envidia. Pero más que los regalos, me daba algo que nunca había tenido: la sensación de ser especial, de ser amada, de ser elegida. Mis padres no cabían de la felicidad. La familia Montenegro era respetada en toda la región, y que su hija menor fuera la novia del patrón más importante era como ganarse la lotería. «Mi hija», me decía mamá mientras me cepillaba el cabello, «Dios te está sonriendo. Aprovecha esta bendición». Y yo creía que así era. Creía que Dios me había enviado a Ricardo como recompensa por todos los años de pobreza y sacrificio. Ricardo era atento, cariñoso, generoso. Me presentó a toda la alta sociedad de la región. Íbamos a fiestas en haciendas elegantes, donde yo me sentía como Cenicienta en el baile. Las señoras me aceptaron porque yo era la elegida de Ricardo. Y aunque algunas me miraran con cierta superioridad, yo no me importaba. Estaba demasiado enamorada para notar las miradas despectivas. Pero había algo que no podía definir. A veces, cuando Ricardo pensaba que yo no lo estaba viendo, su sonrisa se desvanecía y en sus ojos aparecía una expresión que no lograba descifrar. Como si estuviera calculando algo, planeando algo. También estaban sus viajes. Ricardo viajaba mucho por negocios, me decía. A Bogotá, a Medellín, a otras ciudades donde tenía contactos comerciales. A veces se iba por una semana entera y yo me quedaba esperándolo, contando los días hasta su regreso. Es el precio de ser exitoso, mi amor. Me explicaba cuando yo le preguntaba por qué tenía que viajar tanto. Pero todo lo que hago es por nosotros, por nuestro futuro. A los 8 meses de noviazgo, Ricardo me pidió matrimonio. Lo hizo de la manera más espectacular que pueden imaginar. Contrató a una banda de mariachis que llegó a mi casa una tarde de domingo. Cuando salí a ver qué era todo ese ruido, encontré a Ricardo arrodillado en medio de la calle, con un anillo de diamante que brillaba tanto que me lastimaba los ojos. «Joana, mi amor», gritó para que todo el barrio lo escuchara. «¿Quieres casarte conmigo?» Los vecinos salieron de sus casas. Los niños corrieron a ver el espectáculo.
Y yo no podía hablar de la emoción. Solo pude asentir mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Ricardo deslizó el anillo en mi dedo y me alzó en brazos, dando vueltas mientras la banda tocaba y todo el mundo aplaudía. Fue el momento más feliz de mi vida. La boda se planeó para 3 meses después. Ricardo insistió en que fuera la boda más elegante que la región hubiera visto jamás. Contrató al mejor organizador de eventos de Bogotá. Mandó a hacer mi vestido con el sastre más famoso de la capital y reservó la catedral principal para la ceremonia. Solo lo mejor para mi princesa. Me decía cada vez que yo protestaba por tanto lujo. Mamá lloraba de felicidad cada vez que hablábamos de la boda. «Mi niña va a ser toda una señora», repetía mientras me medían para el vestido. «El vestido. Ay, mis queridos. Ese vestido era una obra de arte. Satín blanco puro con bordados de perlas que habían hecho a mano en Francia. La cola era tan larga que necesitaba 3 niñas para cargarla. Cuando me lo probé por primera vez, me vi en el espejo y no me reconocí. Parecía una princesa de verdad. Pero conforme se acercaba el día de la boda, empecé a notar cosas extrañas. Primero fueron las conversaciones telefónicas. Ricardo recibía llamadas a deshoras y se alejaba para hablar en voz baja. Cuando yo preguntaba quién había llamado, él siempre tenía una respuesta preparada. Un socio de negocios, un problema en las haciendas, un asunto legal. Después fueron los documentos. Un día, mientras esperaba en su oficina, vi papeles sobre su escritorio con nombres que no reconocía. Direcciones de ciudades donde él nunca me había dicho que tenía negocios. Cuando le pregunté, se puso nervioso. «Son cosas aburridas de trabajo, mi amor. No te preocupes por eso». Pero yo sí me preocupaba. Algo en mi interior, esa vocecita que todas las mujeres tenemos, me decía que algo no estaba bien. Una semana antes de la boda, decidí sorprender a Ricardo en su oficina con almuerzo casero. Mamá había preparado sancocho, su plato favorito, y yo quería llevárselo para que supiera lo buena esposa que iba a ser. Llegué a la oficina y su secretaria no estaba. La puerta de su despacho estaba cerrada, pero escuché voces adentro. Una de ellas era la de Ricardo, pero la otra era de una mujer. «No puedes hacer esto ahora», decía la mujer. «Faltan 5 días para mi graduación y los niños me necesitan». «Ya lo hemos hablado, Carmen», respondía Ricardo. 3 días. Solo necesito 3 días y después todo vuelve a la normalidad. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. ¿Carmen? ¿Qué Carmen? ¿Y qué niños? Es mi boda, Ricardo. No puedes desaparecer en tu boda. No voy a desaparecer. Solo voy a estar ocupado. No pude escuchar más. Salí corriendo de ahí con el sancocho todavía en las manos, las lágrimas quemándome las mejillas. Pero tal vez había entendido mal. Tal vez Carmen era una socia de negocios. Tal vez los niños eran sobrinos, tal vez yo estaba inventando problemas donde no los había. Esa noche, cuando Ricardo llegó a cenar a casa como siempre, yo traté de actuar normal, pero él notó que algo pasaba. ¿Estás bien, mi amor? Te veo preocupada. ¿Quién es Carmen?, pregunté sin poder contenerme. Ricardo se quedó helado por un segundo, pero después sonrió. ¿Carmen? Es la contadora de la hacienda El Rosal. ¿Por qué preguntas? Escuché que hablabas con alguien llamada Carmen. Ah, sí. Problemas con los libros de contabilidad. Nada importante. Su explicación sonaba lógica, pero algo en sus ojos, algo no me convencía. Los últimos días antes de la boda pasaron como en una neblina. Había tantas cosas que hacer, tantos detalles que resolver, que no tuve tiempo de seguir pensando en Carmen. Además, Ricardo estaba más atento y cariñoso que nunca. Me llenaba de besos, me decía lo mucho que me amaba,
Me prometía que seríamos felices para siempre. Después de la boda, todo va a ser perfecto, me decía. Solo nosotros dos, mi amor. La noche antes de la boda, mamá se quedó conmigo. Me cepilló el cabello como cuando era niña y me habló de lo orgullosa que estaba. Mañana serás la señora Montenegro, me dijo. La mujer más afortunada de toda la región. Pero esa noche no pude dormir. Algo en mi pecho se sentía pesado, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. Traté de convencerme de que eran nervios de novia, nada más. Llegó el día de la boda, el día que había soñado durante meses. Me desperté antes del amanecer. La casa estaba llena de flores que Ricardo había mandado. Rosas blancas por todos lados. El aroma era tan intenso que mareaba. Las mujeres que iban a ayudarme a arreglar llegaron temprano. La peinadora, la maquilladora, la señora que iba a vestirme. Cuando me pusieron el vestido, mamá se echó a llorar. «Eres la novia más hermosa que he visto en mi vida», sollozó. Y tal vez lo era. Cuando me vi en el espejo, con el cabello recogido en un moño elegante, el maquillaje perfecto y ese vestido de ensueño, pensé que tal vez sí merecía toda esa felicidad. La ceremonia fue exactamente como la habíamos planeado. La catedral estaba llena de flores. Los invitados más importantes de la región estaban ahí. Y cuando las puertas se abrieron y empezó a sonar la marcha nupcial, sentí que volaba. Papá me llevó del brazo por ese pasillo interminable. Y al final me esperaba Ricardo, elegantísimo en su smoking negro, con esa sonrisa que me enamoró desde el primer día. Los votos fueron perfectos. Él prometió amarme y protegerme para siempre. Y yo prometí ser la esposa devota que él merecía. Cuando el padre nos declaró marido y mujer, y Ricardo me besó, todos aplaudieron y yo pensé que era la mujer más afortunada del mundo. La recepción fue espectacular. Ricardo había contratado la mejor orquesta de la región. El menú era de 5 tiempos. Y la torta era tan alta que necesitaron una escalera para cortarla. Bailamos nuestro vals bajo las estrellas y cuando él me susurró al oído, «Eres mía para siempre», sentí que mi corazón iba a explotar de felicidad. Pero entonces llegó el momento de irnos. Ricardo había planeado nuestra luna de miel como una sorpresa. «Es un lugar especial», me había dicho. «Un lugar donde podremos estar completamente solos». Nos fuimos en su Mercedes decorado con latas y flores. Los invitados nos despidieron con arroz y pétalos. Y yo me despedí de mi familia con lágrimas de felicidad en los ojos. Manejamos durante varias horas. Yo me había quedado dormida en el asiento del pasajero, cansada después del día más emocionante de mi vida. Cuando desperté, estábamos en una carretera que no reconocía, rodeada de montañas y niebla. «¿A dónde vamos?», pregunté, todavía somnolienta. «Ya llegamos», dijo Ricardo. Y ahí, en medio de la niebla, apareció un hotel. Pero no era el tipo de hotel que yo esperaba para una luna de miel. Era un edificio viejo, de aspecto triste, con pocas luces encendidas. «¿Aquí es?», pregunté tratando de no sonar decepcionada. «Es perfecto para lo que necesitamos», respondió Ricardo, y algo en su tono de voz me hizo sentir un escalofrío. Entramos al hotel. El lobby era pequeño y anticuado, con muebles que habían visto mejores días. El recepcionista, un hombre mayor con cara de pocos amigos, le dio las llaves a Ricardo sin siquiera mirarme. «Habitación 237», dijo, «como lo pidió». Subimos al segundo piso por una escalera que crujía con cada paso. El pasillo era largo y mal iluminado, con alfombra roja que olía a humedad. Ricardo cargó nuestras maletas y yo lo seguí, todavía confundida por la elección del lugar. Llegamos a la puerta de la habitación. Ricardo metió la llave, pero antes de abrir se volvió hacia mí. «Joanna», me dijo,
y su voz sonaba diferente, más fría. Antes de entrar, necesito que entiendas algo. ¿Qué cosa? Las cosas van a ser diferentes de lo que esperabas. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿A qué te refieres? Ya lo verás. Abrió la puerta, y lo que vi adentro me cambió la vida para siempre. La habitación no estaba preparada para una luna de miel romántica. No había pétalos de rosa en la cama. No había champán esperándonos. No había nada de lo que una recién casada esperaría encontrar. En cambio, había 3 maletas sobre la cama. 3 maletas que no eran nuestras. Y sentada en una silla junto a la ventana, había una mujer. Una mujer que me miraba con una expresión de profunda tristeza. Era hermosa. Tendría unos 25 años, cabello castaño largo, vestida con un traje azul elegante. Pero sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Hola, Joana», me dijo con voz quebrada. «Soy Carmen. Carmen, la mujer de la llamada telefónica». «No entiendo», balbuceé. «¿Qué está pasando aquí?» Ricardo cerró la puerta detrás de nosotros y se recargó contra ella como si estuviera bloqueando mi escape. «Siéntate, Joana», me dijo. «Tenemos que hablar». «No quiero sentarme. Quiero que me expliques qué está pasando». Carmen se puso de pie lentamente. «Tal vez sea mejor que te lo diga yo», murmuró. Y entonces, con una voz tan baja que apenas podía escucharla, me dijo las palabras que destruyeron mi mundo. «Soy la esposa de Ricardo». El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. «¿Qué dijiste?» «Soy su esposa», repitió, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Nos casamos hace 6 años. Tenemos 2 hijos». Miré a Ricardo esperando que se riera, que me dijera que era una broma cruel, que todo era un malentendido. Pero Ricardo no se reía. «Es verdad», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Mis piernas se volvieron gelatina. Me aferré al respaldo de una silla para no caerme. «No puede ser verdad», susurré. «No puede ser verdad». «Lo siento mucho», dijo Carmen. «Lo siento tanto. Yo no quería que pasara esto». «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me detuviste?» Carmen miró a Ricardo con una expresión llena de miedo. «Porque él me amenazó», susurró. «Me dijo que si yo te decía algo, se iba a llevar a mis hijos donde nunca los volviera a ver». La habitación empezó a dar vueltas. Todo lo que creía que sabía sobre mi vida se estaba desmoronando como un castillo de cartas. «¿Por qué?», le grité a Ricardo. «¿Por qué me hiciste esto?». Ricardo se pasó las manos por el cabello y suspiró como si estuviera cansado. «Porque necesitaba tu dinero», dijo sin emoción alguna. «¿Mi dinero? Yo no tengo dinero». «No tú, tu familia». «¿De qué hablas? Mi familia es pobre». Ricardo se rió, pero no era una risa alegre. Era una risa amarga, cruel. «Tu familia no es pobre, Joana. Tu padre heredó la fábrica textil donde trabaja. Vale más de 2 millones de pesos». El mundo seguía dando vueltas, pero ahora también se estaba volviendo negro en los bordes. «Eso no es cierto». «Es muy cierto. Y cuando se case contigo, automáticamente me convierto en parte de la familia. En el yerno que va a ayudar a tu padre a expandir el negocio. En el socio que va a invertir dinero. Dinero que después voy a recuperar con intereses». «Mi papá nunca me dijo...». «Porque tu papá no sabe que tú lo sabes. Él iba a contarte después de la boda, cuando fueras una mujer casada y madura para manejar esa información». Me senté en la cama porque ya no podía mantenerme de pie. El vestido de novia que había sido mi orgullo ahora se sentía como una mortaja. «Entonces, ¿nada de lo nuestro fue real?» «Nada», confirmó Ricardo. «Desde el momento en que dejaste caer esa naranja, todo fue planeado». «¿La naranja también?».
Yo le pagué a un niño para que te empujara. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. ¿Y el anillo? ¿Y todas las promesas? ¿Y todo lo que me dijiste sobre amarme? Actuación, dijo encogiéndose de hombros. Soy muy bueno actuando. Carmen se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. Lo siento tanto, volvió a decir. Cuando me enteré de lo que él estaba planeando, traté de convencerlo de que no lo hiciera. Pero él puede ser muy persuasivo cuando quiere algo. Miré a esta mujer, esta Carmen que había sufrido tanto como yo, y de repente entendí. Por eso estás aquí, le dije. Por eso viniste. Vine a advertirte, asintió. Y a pedirte perdón por no haber tenido el valor de hacerlo antes. Pero ya es muy tarde, murmuré. Ya nos casamos. Ya es legal. No, dijo Carmen. Y por primera vez desde que la había visto, había un destello de esperanza en sus ojos. No es legal. ¿Qué quieres decir? Ricardo no puede estar casado conmigo y contigo al mismo tiempo. Su matrimonio contigo es nulo. Bigamia es un delito. Miré a Ricardo, que se había puesto pálido. ¿Es verdad eso? Ricardo no respondió, pero su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Pero entonces, ¿qué iba a pasar conmigo? Pregunté. ¿Cuál era tu plan? Iba a quedarme casado contigo el tiempo suficiente para conseguir acceso a los negocios de tu familia, explicó Ricardo como si estuviera hablando del clima. Después iba a inventar una excusa para separarme. Un escándalo, tal vez. Haría que pareciera que tú me habías sido infiel, o algo así. Tu familia se sentiría tan avergonzada que me dejarían quedarme con mi parte del negocio, solo para evitar más drama. ¿Y yo qué iba a pasar conmigo? Tú ibas a quedar como la mujer que traicionó al hombre más bueno de la ciudad. Nadie te iba a creer si decías lo contrario. La crueldad de su plan me quitó la respiración. ¿Y tus hijos? Le pregunté a Carmen. ¿Dónde están tus hijos? Están con mi mamá, dijo ella. Ricardo me dijo que si yo no venía hoy a explicarte la situación, él se los iba a llevar donde nunca los volviera a ver. ¿Los amas? Le pregunté a Ricardo. ¿A quiénes? A tus hijos, a Carmen. Ricardo se encogió de hombros otra vez. Son útiles. Útiles. Esa palabra me helró la sangre. En ese momento entendí quién era realmente el hombre con quien me había casado. No era un príncipe azul. Era un monstruo. Un monstruo que usaba a las personas como herramientas para conseguir lo que quería. Pero algo estaba pasando dentro de mí. Algo que nunca había sentido antes. Una rabia fría, calculadora, que empezaba en mi estómago y se extendía por todo mi cuerpo como fuego. ¿Sabes qué? Le dije a Ricardo poniéndome de pie lentamente. ¿Qué? Que cometiste un error. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pensaste que yo era una niñita ingenua que iba a dejar que me usaras y después me tirarías como basura. Ricardo se rió. ¿Y no es eso exactamente lo que eres? No, dije. Y mi voz sonaba diferente, más fuerte, más segura. Soy la hija de un hombre que construyó un imperio textil desde cero. Soy la hermana de 4 mujeres que aprendieron a defenderse solas. Soy la nieta de una mujer que crió 8 hijos ella sola, cuando su marido las abandonó. ¿Y qué con eso? Que tengo su sangre corriendo por mis venas. Me quité el anillo de compromiso y lo tiré al suelo. Carmen, le dije, ¿tienes algún lugar donde podamos ir esta noche? Carmen me miró sorprendida. Sí, puedo llamar a mi hermana. Ella vive a 1 hora de aquí. Perfecto. ¿Qué crees que vas a hacer? Preguntó Ricardo. Y por primera vez desde que había entrado a esa habitación, sonaba nervioso. Te voy a destruir, le dije con la voz más calma que pude. Voy a destruir tu reputación, tus negocios,
Tu vida entera. No puedes hacer eso. Nadie te va a creer. No. Saqué algo de mi bolso. Era una pequeña grabadora que había comprado semanas atrás para grabar las canciones que quería en la recepción. Toda esta conversación está grabada. La cara de Ricardo se puso blanca como un papel. Además, continué, Carmen es testigo. Y estoy segura de que si investigamos un poquito, vamos a encontrar que no somos las únicas mujeres que has engañado. Tú no entiendes con quién te estás metiendo, me amenazó Ricardo, acercándose a mí. Pero yo ya no era la misma niña que había entrado a esa habitación. No, le dije. Tú no entiendes con quién te metiste. Carmen ya estaba recogiendo sus maletas. ¡Vámonos!, me dijo, antes de que se ponga peor. Pero yo no había terminado. Una cosa más, Ricardo, le dije. Mi papá tal vez sea dueño de esa fábrica, pero yo soy su hija favorita. Y cuando le cuente lo que me hiciste, cuando le muestre esta grabación, cuando le explique cómo planeabas robarnos, ¿sabes qué va a pasar? Ricardo no respondió, pero veía el miedo creciendo en sus ojos. Va a usar todos sus contactos, todo su dinero, toda su influencia para asegurarse de que nunca más puedas hacer negocios en esta región. Va a contarles a todos sus amigos empresarios exactamente quién eres. Y créeme, la comunidad empresarial es muy pequeña por aquí. Además, agregó Carmen, encontrando valor en mi ejemplo, yo también tengo familia. Mi papá es abogado y mi hermano trabaja en la fiscalía. Ricardo se dio cuenta de que había perdido. Su plan perfecto se había convertido en su peor pesadilla. No pueden hacer esto, murmuró. Ya lo estamos haciendo, le dije. Carmen y yo salimos de esa habitación con nuestras cabezas en alto. Yo todavía llevaba puesto mi vestido de novia, pero ya no me sentía como una princesa engañada. Me sentía como una guerrera. Llamamos a la hermana de Carmen desde el teléfono del lobby. Ella llegó en menos de una hora, manejando como si fuera una carrera de vida o muerte. Se llamaba Teresa y tenía los mismos ojos bondadosos de Carmen, pero con una determinación que me recordó a mi propia mamá. ¿Están bien?, fue lo primero que preguntó cuando nos vio. Ahora sí, le respondí, y era verdad. Nos fuimos de ese hotel maldito a las 11 de la noche. Yo iba en el asiento de atrás, todavía con mi vestido de novia, viendo cómo se alejaban las luces del lugar que había sido testigo de mi despertar. Porque eso había sido un despertar. La niña ingenua que había entrado ahí ya no existía. Teresa nos llevó a su casa, una casita acogedora llena de plantas y fotografías familiares. Nos preparó chocolate caliente y nos prestó ropa cómoda. Cuando me quité ese vestido de novia, sentí como si me estuviera quitando una piel que ya no me pertenecía. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Carmen mientras nos sentábamos en la cocina. Primero, dije, voy a llamar a mi papá. Pero no lo hice esa noche. Esa noche la pasamos Carmen y yo planeando. Hablamos hasta el amanecer, compartiendo nuestras historias, conociendo los detalles del engaño. Descubrí que Ricardo había estado casado con Carmen durante 6 años, pero ella nunca había sabido de sus otros planes hasta que accidentalmente escuchó una conversación telefónica 3 semanas antes de mi boda. Él hablaba con alguien sobre cerrar el trato con la familia textil, me contó Carmen. Al principio pensé que era solo negocios, pero después mencionó tu nombre. ¿Y qué hiciste? Lo confronté. Él me dijo que yo estaba loca, que había entendido mal, pero yo sabía que no. Esa noche revisé sus papeles cuando él se durmió y encontré los documentos de investigación sobre tu familia. Carmen había pasado semanas torturada, sin saber qué hacer. No tenía manera de contactarme directamente porque
Ricardo controlaba todos sus movimientos, pero finalmente decidió que tenía que hacer algo el día de la boda. No podía dejar que él te hiciera lo que me hizo a mí, me dijo. ¿Qué te hizo a ti? Y entonces Carmen me contó su historia. Ella había conocido a Ricardo cuando tenía 19 años, igual que yo. Él la había enamorado con el mismo cuento, las mismas promesas, los mismos regalos. Se casaron después de 6 meses de noviazgo y al principio todo parecía perfecto. Pero después del primer año, empezó a cambiar. Me explicó. Se volvía frío, distante. Viajaba mucho y cuando regresaba actuaba como si yo fuera un mueble más de la casa. ¿Y tus hijos? Él quería hijos porque eso lo hacía ver como un hombre de familia respetable. Pero nunca los trata como si fueran sus hijos. Son accesorios para él. Carmen había vivido 6 años sintiéndose como una prisionera en su propia casa. Ricardo controlaba todo el dinero, todas las decisiones. Ella no podía ni visitar a su familia sin su permiso. ¿Por qué no te fuiste antes? Porque me amenazó. Me dijo que si alguna vez trataba de dejarlo, iba a usar sus contactos para asegurarse de que nunca volviera a ver a mis hijos. Y yo sabía que él podía hacerlo. Pero ahora las cosas habían cambiado. Ahora teníamos evidencia de su bigamia, de sus planes de estafa, de todo. Al día siguiente llamé a papá. Nunca voy a olvidar esa conversación. ¿Joana? ¿Dónde estás? Ricardo nos llamó anoche diciendo que habías tenido una crisis nerviosa y que estabas descansando. Papá, le dije tratando de mantener la voz estable. Necesito que vengas por mí. Y necesito que traigas al tío Fernando. El tío Fernando era abogado. Papá entendió inmediatamente que algo serio había pasado. ¿Estás bien, mija? Ahora sí, papá. Pero necesito contarte algo muy importante sobre Ricardo. ¿Dónde estás? Le di la dirección de Teresa y le dije que viniera solo, sin decirle nada a nadie más de la familia todavía. Papá llegó 3 horas después con el tío Fernando. Cuando me vieron, papá se echó a llorar. ¿Qué te hizo ese desgraciado? Fue lo primero que dijo. Les conté todo. Desde el principio. Les mostré la grabación. Les presenté a Carmen. Vi cómo la cara de papá se ponía más y más roja con cada detalle. Cuando terminé, hubo un silencio largo y pesado. Finalmente, el tío Fernando habló. Esto es bigamia, intento de estafa. Podemos meterlo a la cárcel. No, dijo papá, y su voz sonaba más fría de lo que jamás la había escuchado. No queremos que vaya a la cárcel. ¿Por qué no? Porque la cárcel sería demasiado fácil para él. Queremos que viva sabiendo lo que perdió. Queremos que todos en esta región sepan exactamente quién es. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Papá resultó ser más estratégico de lo que yo jamás había imaginado. Tenía razón Ricardo. Papá sí era dueño de la fábrica textil. Pero lo que Ricardo no sabía era que papá también tenía participaciones en 3 empresas más, contactos en todos los bancos de la región y una reputación impecable construida durante 30 años. En una semana todo el mundo sabía la historia de Ricardo Montenegro. Papá no tuvo que contar chismes ni esparcir rumores. Simplemente llamó a 5 personas clave. El presidente del banco más importante, el alcalde, el presidente de la Cámara de Comercio, el dueño del periódico local y el párroco de la catedral. Les contó la historia completa, les mostró la evidencia y les pidió que manejaran la información como consideraran apropiado. En 3 días, Ricardo no podía conseguir un préstamo en ningún banco. En una semana, ningún comerciante quería hacer negocios con él. En 2 semanas, sus propios trabajadores comenzaron a renunciar porque no les estaba pagando. Pero eso no era todo. Carmen, con la ayuda del hermano abogado, presentó una demanda por bigamia y amenazas. Yo presenté una demanda por estafa y daños emocionales.
y papá presentó una demanda por intento de fraude comercial. Ricardo trató de pelear las demandas, pero su abogado renunció cuando se dio cuenta de que tenía un caso imposible. Después de eso, ningún otro abogado de la región quiso representarlo. Al final, Ricardo perdió todo. Las haciendas se fueron en pagos legales. Las fábricas las tuvo que vender para pagar deudas. Los camiones se los embargaron. El Mercedes terminó en un lote de carros usados. Pero yo no me quedé ahí esperando justicia. Yo tenía mi propia vida que reconstruir. Una semana después de huir del hotel, volví a casa. Mamá me recibió con lágrimas en los ojos y un abrazo que duró como 10 minutos. Mi niña valiente. Me susurró: «Estoy tan orgullosa de ti». Mis hermanas me recibieron como si fuera una heroína de guerra. Y tal vez lo era. Había peleado una batalla y había ganado. Pero ganar esa batalla me había cambiado. Ya no era la niña que soñaba con que un príncipe azul viniera a rescatarla. Ahora sabía que tenía que ser mi propia heroína. Decidí usar la experiencia para ayudar a otras mujeres. Con la ayuda del tío Fernando, establecimos una pequeña oficina legal gratuita para mujeres que estuvieran en situaciones similares. Yo no era abogada, pero podía escuchar, podía aconsejar, podía ayudar a encontrar recursos. Carmen se divorció de Ricardo 3 meses después de nuestra aventura en el hotel. Se mudó con sus hijos a la casa de Teresa y comenzó a trabajar en la oficina legal conmigo. Nos convertimos en las mejores amigas, unidas por una experiencia que nadie más podía entender. Pasaron 2 años. 2 años en los que me dediqué a ayudar a otras mujeres, a aprender sobre leyes y derechos, a convertirme en la mujer que quería ser, en lugar de la mujer que otros esperaban que fuera. Y entonces conocí a Marcos. Marcos era diferente a todos los hombres que había conocido. Para empezar, no trató de impresionarme. No llegó con flores caras ni promesas grandiosas. Llegó con curiosidad genuina y respeto real. Lo conocí en una situación muy poco romántica. Él era el contador que auditoría nuestras finanzas en la oficina legal. Llegó un martes por la mañana con un maletín lleno de papeles y una sonrisa tímida. «Disculpe», me dijo. «¿Usted es la señora que maneja los casos de asistencia legal?» «Soy la señorita», le corregí automáticamente. «Perdón», se disculpó poniéndose colorado. «Es que no quería asumir...» Me hizo gracia su nerviosismo. «No se preocupe, soy Joana. ¿Y usted es?» «Marcos Herrera, contador certificado». Marcos tenía 28 años, era hijo de maestros y había estudiado contabilidad con una beca en la Universidad Nacional. No era rico, no tenía un Mercedes-Benz, no era el hombre más importante de la ciudad. Pero tenía algo que Ricardo nunca había tenido: honestidad. Durante las 3 semanas que duró la auditoría, Marcos y yo hablamos mucho. Él me contaba de su trabajo, de cómo había decidido especializarse en auditar organizaciones sin fines de lucro, porque creía que era importante que el dinero destinado a ayudar personas realmente llegara a donde tenía que llegar. Hay demasiada gente que usa la caridad como pantalla para otros negocios, me decía. Yo quiero asegurarme de que organizaciones como la suya sean transparentes. A mí me gustaba su pasión por la justicia. Me gustaba que no tratara de minimizar mi trabajo o de explicarme cosas que yo ya sabía. Me trataba como a una igual, como a una compañera, en la misma misión de hacer el mundo un poquito más justo. Al principio éramos solo amigos. Marcos sabía mi historia. Todo el mundo en la región la conocía, pero nunca me trató como si fuera una víctima. Me trataba como lo que era: una sobreviviente que había convertido su dolor en propósito. ¿Nunca te dan ganas de vengarte más?, me preguntó un día mientras revisábamos los libros de contabilidad. ¿Vengarme de quién? De Ricardo. ¿Más venganza de la que ya tuve?, le pregunté, riéndome.
El hombre perdió todo. Su reputación, su dinero, su poder. Ahora vive en un apartamento de una habitación y trabaja vendiendo seguros de puerta en puerta. ¿Qué más venganza necesito? No sé. Tal vez... ¿No te da rabia que te haya robado tanto tiempo? Pensé en su pregunta durante varios días y finalmente tuve mi respuesta. No me robó tiempo. Le dije la siguiente vez que nos vimos. Me enseñó quién soy realmente. Si no hubiera pasado por eso, todavía sería una niña esperando que alguien más resolviera mi vida. Ahora sé que puedo resolverla yo misma. Marcos me miró con una expresión que no había visto antes en los ojos de un hombre. Era admiración, pero no la admiración superficial que había visto en Ricardo. Era admiración por mi fortaleza, por mi capacidad de convertir trauma en crecimiento. Eres extraordinaria, me dijo. Y la manera en que lo dijo, sin segundas intenciones, sin agenda oculta, solo como una observación honesta, me hizo sentir algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Marcos y yo comenzamos a vernos fuera del trabajo. Íbamos a caminar por el parque, a tomar café en la plaza, a conversaciones largas sobre la vida y los sueños. Él me contaba de su familia, de sus planes de abrir su propia firma de contabilidad especializada en organizaciones sociales. Yo le contaba de mis sueños de expandir la oficina legal, tal vez estudiar derecho yo misma. ¿Por qué no lo haces?, me preguntó un día. ¿Hacer qué? Estudiar derecho. Tienes experiencia práctica, pasión por la justicia y ya conoces los casos desde adentro. La idea me daba miedo, pero también me emocionaba. Tendría que viajar a la capital para estudiar, le dije. Y eso significa dejar la oficina, dejar a las mujeres que dependen de nosotras. ¿Y si no fuera así? ¿Qué quieres decir? ¿Y si pudieras estudiar derecho y mantener la oficina funcionando? Hay programas nocturnos, programas de fin de semana. Marcos se había tomado la molestia de investigar mis opciones. Eso me conmovió más de lo que puedo explicar. Durante los meses siguientes, Marcos me ayudó a prepararme para el examen de admisión de la Facultad de Derecho. Estudiábamos juntos en las tardes, después de que yo terminara el trabajo en la oficina. Él era paciente, alentador, y nunca me hizo sentir menos inteligente cuando no entendía algo. Tú puedes con esto y con mucho más, me decía cada vez que yo dudaba de mí misma. Y tenía razón. Pasé el examen de admisión con una de las calificaciones más altas de mi grupo. Fue durante la celebración de mi admisión a la facultad que me di cuenta de que me había enamorado de Marcos. Estábamos en casa de mis padres, brindando con toda la familia. Marcos había traído flores para mamá y una botella de aguardiente para papá. Se había quedado a cenar y estaba ayudando a mis hermanas a lavar los platos, riéndose de sus chistes y tratando a todos como si fueran su propia familia. En un momento dado, salí al patio a tomar aire fresco y él me siguió. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, le dije. Solo estoy procesando todo esto. ¿Te arrepientes? No, para nada. Es solo que hace 3 años mi vida era completamente diferente. Pensé que sabía exactamente cómo iba a ser mi futuro. Y ahora tu futuro está lleno de posibilidades, terminó él. Exactamente. Nos quedamos ahí parados, mirando las estrellas, y de repente, sin planificarlo, sin pensarlo, le dije: Marcos, creo que me estoy enamorando de ti. Él se volteó a mirarme con sorpresa. ¿En serio? En serio. Y eso me da mucho miedo. ¿Por qué? Porque la última vez que pensé que estaba enamorada, resultó ser todo una mentira. ¿Y si no sé reconocer el amor verdadero? ¿Y si estoy confundiendo gratitud con amor? Marcos tomó mis manos entre las suyas. Sus manos eran diferentes a las de Ricardo. Tenían callos de trabajar.
No eran perfectamente suaves, pero se sentían más reales, más honestas. Joanna, me dijo, yo también me estoy enamorando de ti, pero no del personaje que todos creen que eres, la mujer valiente que enfrentó al villano. Me estoy enamorando de la mujer que se queda despierta hasta tarde estudiando porque quiere ser mejor abogada para sus clientas. De la mujer que se ríe hasta llorar cuando Carmen cuenta sus chistes malos. De la mujer que todavía se pone nerviosa cuando tiene que hablar en público, pero lo hace de todas maneras porque sabe que es importante. ¿Y si no funciona?, le pregunté. ¿Y si descubrimos que no somos compatibles? Entonces nos daremos cuenta y manejaremos la situación como adultos que se respetan mutuamente, me dijo. Pero no vamos a saber si no lo intentamos. Tenía razón. Nuestro primer beso fue diferente a cualquier beso que había recibido antes. No era desesperado ni posesivo. Era tierno, respetuoso, lleno de promesa pero sin presión. Marcos y yo comenzamos a salir oficialmente, pero era diferente a mi relación con Ricardo en todos los aspectos posibles. No había prisa, no había presión, no había secretos. Marcos conocía toda mi historia y yo conocía toda la suya. Sabía de su exnovia de la universidad, de por qué habían terminado, diferencias de objetivos de vida, de sus miedos e inseguridades. Él sabía de mis pesadillas ocasionales, de mi miedo a confiar completamente, de mis días difíciles. No tengo prisa, me dijo una noche cuando yo le expliqué que necesitaba tiempo para estar completamente segura de mis sentimientos. Hemos esperado toda la vida para encontrarnos. Puedo esperar un poco más para que estés completamente segura. Esa paciencia, esa comprensión, me confirmó que este era un hombre diferente. Pasamos 2 años conociéndonos realmente. 2 años en los que yo estudié Derecho. Él estableció su firma de contabilidad y juntos construimos una amistad sólida que se convirtió gradualmente en amor. No hubo drama, no hubo manipulación, no hubo juegos. Solo 2 personas adultas conociéndose, respetándose y eligiéndose mutuamente día tras día. Marcos me propuso matrimonio de la manera más sencilla y hermosa que se puedan imaginar. Estábamos en la oficina legal un viernes por la tarde, terminando de revisar los casos de la semana, cuando él sacó un folder que yo no había visto antes. «Tengo un último caso que revisar contigo», me dijo. Abrí el folder y adentro había una carta escrita a mano. «Querida Joanna», leía. «Han pasado 2 años desde que entraste en mi vida y la cambiaste completamente. No solo me enamoré de ti, sino que me enamoré de la mujer en que te has convertido. Quiero pasar el resto de mi vida siendo testigo de tu crecimiento, apoyando tus sueños y construyendo nuevos sueños contigo. ¿Te casarías conmigo?». Cuando levanté la vista, él estaba arrodillado junto a mi escritorio, con un anillo sencillo en sus manos. No era un diamante enorme. No era oro de 24 quilates. Era una banda de plata con una pequeña esmeralda que había pertenecido a su abuela. «No es mucho», me dijo, «pero es real, como mi amor por ti». «Es perfecto», le dije, y lo era. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima. Solo nuestras familias, algunos amigos cercanos y las mujeres de la oficina legal. Carmen fue mi madrina de matrimonio y el hermano de Marcos fue su padrino. Esta vez, cuando caminé hacia el altar, no me sentía como una princesa en un cuento de hadas. Me sentía como una mujer que había elegido a su compañero de vida después de conocerlo realmente, después de ver sus defectos y sus virtudes, después de estar segura de que compartíamos los mismos valores. Cuando el padre nos declaró marido y mujer y Marcos me besó, no hubo fuegos artificiales ni música celestial. Hubo algo mejor, la certeza profunda de que había tomado la decisión correcta.
Nuestra vida juntos ha sido real. No perfecta, pero real. Hemos tenido discusiones sobre dinero, sobre tiempo, sobre decisiones de trabajo. Hemos tenido momentos de estrés cuando yo tenía exámenes finales y él estaba estableciendo clientes nuevos. Hemos tenido días en que nos hemos acostado molestos el uno con el otro. Pero también hemos tenido momentos de risa hasta llorar, de apoyo incondicional, de celebración mutua. Cuando me gradué de la Facultad de Derecho, Marcos lloró más que yo. Cuando él ganó su primer cliente grande, yo fui quien insistió en que celebráramos. Tuvimos 3 hijos, María Elena, Carlos y Sofía. Y desde el momento en que cada uno de ellos nació, vi a Marcos convertirse en el padre que Ricardo nunca podría haber sido. Paciente, presente, involucrado en cada aspecto de sus vidas. ¿No extrañas la emoción?, me preguntó Carmen una vez. ¿No extrañas la sensación de estar enamorada como loca? No, le respondí sin dudarlo. Prefiero estar enamorada como cuerda. Porque eso era lo que tenía con Marcos. Un amor cuerdo, construido sobre bases sólidas, que crecía más fuerte con cada año que pasaba. Ricardo desapareció de mi vida completamente después de los juicios. Escuché rumores de que se había mudado a otra ciudad, de que había tratado de empezar de nuevo con otra identidad, de que había seguido estafando mujeres hasta que finalmente lo arrestaron. Pero honestamente, dejé de pensar en él hace mucho tiempo. Se convirtió en una anécdota de mi pasado, una lección que me enseñó lo que no quería en un hombre y lo que sí merecía. Carmen también rehizo su vida. Se casó con un maestro de escuela, un hombre bueno y sencillo que adoptó a sus hijos como si fueran propios. Siguió trabajando en la oficina legal hasta que se mudó a otra ciudad cuando su esposo consiguió trabajo en una escuela mejor. La oficina legal se convirtió en un bufete legal completo cuando yo me recibí de abogada. Ahora tenemos 3 abogadas, 2 trabajadoras sociales y ayudamos a más de 100 mujeres por año. Es el trabajo más satisfactorio que he hecho en mi vida. Mis padres vivieron para ver a sus nietos crecer, para ver que su hija menor había construido una vida llena de propósito y amor real. Papá murió hace 5 años, orgulloso de la mujer en que me había convertido. Mamá todavía vive con nosotros, ayudando a criar a los nietos y contándoles historias de cuando yo era joven y testaruda. Tu mamá siempre fue valiente, les dice a mis hijos. Solo necesitaba descubrirlo. Ahora tengo 45 años. Mis hijos son adolescentes. Mi práctica legal está establecida. Mi matrimonio es sólido. Cuando miro hacia atrás, a esa niña de 19 años que pensó que había encontrado a su príncipe azul, siento compasión por ella, pero no pena, porque esa experiencia, por dolorosa que haya sido, me enseñó las lecciones más importantes de mi vida. Que el amor verdadero se construye día a día, no se declara en grandes gestos. Que la seguridad financiera que viene del trabajo de uno mismo vale más que todas las promesas de riqueza del mundo. Que una mujer no necesita ser rescatada, necesita ser respetada. Que los errores no nos definen, sino lo que hacemos después de cometerlos. Y que a veces las mayores tragedias de la vida nos llevan directamente hacia las mayores bendiciones. Si Ricardo no me hubiera engañado, nunca habría conocido mi propia fuerza. Nunca habría decidido estudiar Derecho. Nunca habría abierto la oficina legal. Nunca habría conocido a Marcos. No le doy las gracias a Ricardo por el dolor que me causó, pero le doy las gracias a la vida por haber usado ese dolor para esculpir en mí a la mujer que estaba destinada a ser. Hace unos años me encontré con Ricardo en la calle. Yo iba con mis hijos al centro comercial cuando lo vi en una parada de autobús. Estaba mayor, más delgado, vestido con ropa barata. Me reconoció inmediatamente. Se acercó a mí como si fuéramos viejos amigos
Joana, me dijo, qué gusto verte. Ricardo, le respondí cordialmente pero sin calidez. Escuché que te convertiste en abogada. ¡Felicidades! Gracias. Y estos deben ser tus hijos. Son hermosos. Mis hijos se escondieron detrás de mí. Habían escuchado la historia. Sabían quién era este hombre. ¿Eres feliz?, me preguntó de repente. Muy feliz, le respondí honestamente. Me alegro, dijo, y por un momento vi algo parecido al arrepentimiento genuino en sus ojos. Lamento cómo terminaron las cosas. Yo no, le dije. Las cosas terminaron exactamente como tenían que terminar. Se quedó callado por un momento. Luego asintió. Tienes razón, murmuró. Siempre fuiste más fuerte de lo que yo pensé. No, le corregí. Siempre fui exactamente tan fuerte como pensé. Solo que tú apostaste a que no lo era. Ricardo abordó su autobús y yo seguí caminando con mis hijos. No sentí rabia, ni satisfacción, ni pena. Solo... nada. Él se había convertido en un extraño que una vez había sido parte de mi historia. Esa noche, cuando le conté a Marcos sobre el encuentro, él me abrazó. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Agradecida, le dije. Agradecida de que ese capítulo de mi vida esté cerrado y de que los capítulos que siguieron hayan sido tan hermosos. Y es verdad. Cada día de mi vida con Marcos, cada caso que gano en el bufete, cada abrazo de mis hijos, cada risa con mis amigas, es una confirmación de que tomé las decisiones correctas después de esa noche terrible en el hotel. Porque verán, mis queridos, el verdadero final de mi historia no fue la humillación en esa habitación de hotel. El verdadero final de mi historia es este. Una mujer que conoció su propio valor, que eligió el amor verdadero sobre la ilusión brillante, que convirtió su dolor en propósito y que construyó una vida llena de significado real. Cuando mis hijos me preguntan sobre el amor, les cuento esta historia. Les digo que el amor no es lo que ves en las telenovelas, lleno de drama y pasión desbordada. El amor verdadero es levantarse todos los días y elegir a la misma persona una y otra vez. Es respeto mutuo, apoyo incondicional y crecimiento conjunto. Les digo que nunca se conformen con menos de lo que merecen, sin importar lo tentadora que parezca la alternativa. Y les digo que los errores más grandes de la vida, si los manejamos con sabiduría y valentía, pueden convertirse en las bendiciones más grandes. Porque eso fue lo que pasó conmigo. El día que creí que mi vida se había acabado, fue el día que mi verdadera vida comenzó. Y si ustedes, mis queridos oyentes, están pasando por algo similar, quiero que sepan esto. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Merecen más de lo que tal vez han estado aceptando. Y nunca, nunca es demasiado tarde para elegir el amor verdadero sobre la ilusión brillante. La vida tiene una manera misteriosa de llevarnos exactamente a donde necesitamos estar, aunque el camino sea doloroso. Confíen en ese proceso. Confíen en su propia fortaleza y nunca dejen de creer que merecen una historia de amor real, no una de fantasía. Porque al final, mis queridos, las historias reales son mucho más hermosas que las de los cuentos de hadas. Esta es mi historia. Una historia de dolor que se convirtió en poder, de engaño que llevó a la verdad, de un amor falso que me enseñó a reconocer el amor verdadero. Y aunque comenzó con lágrimas, terminó con la sonrisa más genuina de mi vida. Gracias por escuchar, mis queridos. Que mi historia les traiga esperanza en sus propios caminos. Un abrazo fuerte de la abuela Joana.